esta hora ya nos acompaña aquí en los estudios de Guayaquil la abogada Anunciata Valdés. Ella es defensora de los derechos de las mujeres, a quien le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos, abogada. Muchas gracias. Previo a iniciar este diálogo con usted, me gustaría contextualizar un poco esta entrevista y mostrarle a nuestros amigos televidentes el reportaje que realizó nuestra compañera Dayana Monroy la semana pasada, donde recogió el testimonio de mujeres que van a visitar a sus familiares a la cárcel acá en Guayaquil y que son expuestas a una violación de sus derechos. El Ministerio de Justicia deslinda responsabilidades en la revisión degradante a la que son sometidas estas mujeres, asegurando que es competencia de la policía, quien, en cambio, niega que estos chequeos sean invasivos. Los invito a ver este reportaje. Un testimonio similar y más degradante que otro. Hacen bajar el pantalón hasta la rodilla con interior y todo. Con los guantes que ellas entran a hacer la revisión de la visita que le toca al pabellón, con eso nos tocan a toditas. De ahí nos hacen abrir las partes íntimas. Es a lo que decenas de mujeres dicen ser sometidas durante la revisión para ingresar a visitar a sus familiares en la penitenciaría. El día martes me sacaron la toalla. Me revisaron que yo no llevaba adentro nada y me dicen, póngaselo. Yo no me voy a poner eso ya. Me dicen que me baje el pantalón, que me abra y que con una linterna la policía que estaba al lado me comienza a ver. Esta denuncia debía generar una respuesta por parte de las autoridades, pero en el Ministerio de Justicia deslindan responsabilidades. Es exclusivamente de la Policía Nacional, así lo establece el reglamento del sistema de rehabilitación social. La subteniente a cargo de la revisión niega las acusaciones. En ningún momento, ¿Piden a ellas que se quiten sus toallas sanitarias, como ellas describen? No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ellas estarán inventando esta información? Lo que ellas están pidiendo es que se elimine el registro corporal que se realiza a las mujeres. Pero pese a negar todo lo anterior, reconoce algo. Yo también quería entender si es que los equipos tecnológicos sirven o no sirven. Algunos nos sirven, otros no nos sirven, pero ahí estamos tratando de solucionar nosotros. Quizás por eso se ven recurridos a hacer también la inspección corporal. Es que la inspección corporal se le hace normalmente como los protocolos nos dan a nosotros. En la Fiscalía ya hay denuncias de un grupo de mujeres que se atrevió a hablar, pero hay otras que guardan silencio, pues aseguran hay represalias. ¿Qué sucede? Si uno reclama, lo primero que hacen es decir, te suspendemos la visita. Es como las autoridades intentan cerrar un tema sin verdaderas certezas, mientras que en el Ministerio de Justicia transfieren la responsabilidad a la policía. La policía lo niega y acusa que algunos artefactos electrónicos del Ministerio de Justicia no valen. Mañana será nuevamente sábado, día de visitas en la penitenciaría. No me pueden tratar como una delincuente porque no soy. Yo sí me sentí abusada. Si tú vas a hablar con las autoridades de allá, que con la coordinadora zonal, que con no hacen nada. Dayana Monroy, 24 horas. Y efectivamente el sábado fue día de visitas, así que quizás pueden escribir a la cuenta de Twitter, @LizValereso, la experiencia que tuvieron este sábado, a ver si algo se enmendó o si fue la misma situación para aquellas mujeres que fueron de visita abogada a ver a ese padre, a ese hijo, a ese hermano, a esa pareja que tienen privada de su libertad y pues que cada semana van a visitar. ¿Usted cómo califica estos hechos que hemos escuchado, este testimonio que hemos escuchado de aquellas mujeres? Bueno, yo quisiera indicar en primer lugar que la policía tiene el derecho de precautelar que no entren armas, que no entren drogas, pero sin afectar los derechos humanos. O sea, hay que dejar claro que esta revisión pasa en todas partes del mundo, ¿no? El revisar que no ingresen con un objeto que no pero puede. Debe de ser por métodos técnicos, por máquinas especiales que hay, que lamentablemente están dañadas, pero no puede ser que por ese hecho sufran las consecuencias las parientes de las personas que están privadas de su libertad, porque eso viola varios derechos constitucionales. Uno de ellos, el más fundamental, diríamos, el derecho de toda persona a no ser sometida a tratos humillantes, denigrantes o que afecten su autoestima. Otro principio constitucional es el derecho a la intimidad y al no ser obligada a exponer, en este caso, ¿qué más íntimo que sus partes íntimas? Es estar obligada a exponerse ante terceras personas. Y hay otro derecho que también reconoce la Constitución, que es el derecho de las personas privadas de su libertad de recibir visita de sus parientes. E inclusive en el caso de los niños, es otro principio constitucional que los niños tienen derecho a acceder y tener un trato, digamos, familiar lo más posible con las personas, padre o madre, que estén recluidos. Ahora no lo escuchábamos en ese reportaje, pero nuestra compañera Dayana hizo varias entregas y en una de ellas sí se mencionaba lo que pasa con los niños también. Decían las madres que los revisan a cada uno solo en el mismo cuarto donde revisan a los adultos y no los dejan ingresar acompañados
de la persona con la que van. Entonces, ahí también habría otra violación de derechos. Otra violación de derechos en el caso de los niños y niñas y adolescentes mayor, porque ellos gozan de un principio especial que es el interés superior del niño, un principio constitucional que establece que los derechos de los niños están por encima de todos los demás derechos y por lo tanto esos derechos generales que hemos visto para todas las personas, evidentemente las mujeres también, deberían de tener un mayor nivel de protección. Y finalmente, en líneas generales, se viola otro derecho también constitucional para mujeres y niños, que es el derecho a una vida libre de violencia. Hay que recordar que la violencia, en este caso, se está afectando físicamente, porque se las está violentando físicamente, psicológicamente, que es todo acto o conducta que irrogue dolor, sufrimiento, angustia, devalorización, degradación, etc. Todos estos derechos constitucionales están siendo vulnerados. Y hay que recordar que justamente en el 25 de noviembre del año pasado se aprobó en la Asamblea Nacional una nueva ley orgánica integral de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, niños y niñas, que establece que la obligación de precautelar la integridad de estos grupos y además la responsabilidad, si se incumple, es del Estado y de los funcionarios y agentes que lo hacen. O sea, en este caso escuchábamos a la representante del Ministerio de Justicia decir, no es nuestra responsabilidad, es competencia exclusiva de la policía. Eso es inadmisible, porque es obligación de todo funcionario público precautelar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, y en el caso que tenga que ver con administración de justicia o implementación de medidas relacionadas, como es justamente el área penitenciaria, no puede deslindarse el Ministerio de Justicia de esta responsabilidad. Ahora, si bien es cierto, coincidimos en que nada justifica una agresión o violación de los derechos en este trato degradante al que son expuestas. Escuchábamos un testimonio que decía, con los mismos guantes nos revisan a una y otras, y pues sabemos que ahí puede haber cualquier transmisión de alguna enfermedad, y ahí quién va a ser el responsable. Pero si bien por un lado deslindan, o sea, desmienten que ese sea el trato que se les da, por otro lado el argumento es, bueno, pero por una a lo mejor pagan todas, no es en todos los casos, pero en algunos son las mujeres las que son el instrumento de ingreso a la penitenciaría de armas, de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. ¿Cómo entonces, teniendo unos equipos que no funcionan, lograr también el evitar que algunas de estas mujeres ingresen estas cosas que ocasionan problemas incluso dentro de la penitenciaría, que permiten actos vandálicos dentro y que se continúe delinquiendo afuera? Es que las consecuencias de que estos aparatos no funcionen no pueden recaer sobre las víctimas y sobre los familiares, pues, de las víctimas o de las personas, en este caso, privadas de libertad. Ellos y ellas, los niños, las mujeres, los familiares de las personas recluidas, sobre ellos no puede recaer la culpa, entre comillas, o la responsabilidad de los funcionarios que no permiten que se maneje adecuadamente esas máquinas de control o los sistemas electrónicos o sistemas técnicos que posibiliten inclusive una revisión más eficaz, porque todos sabemos que en cualquier parte del mundo se hace revisiones simplemente pasando por unos determinados elementos. Como cuando uno va al aeropuerto, de viaje, pasa por el escáner, igual te revisan, pero con respeto. Con respeto, nadie te hace abrir las partes íntimas, ni te pone, digamos, con un guante te examina ciertas partes del cuerpo. Eso es inaceptable porque los derechos, mire, el más alto deber del Estado, dice la Constitución, es el respeto a los derechos humanos. Ese es el más alto deber, no existe otro deber más alto. Por lo tanto, es indispensable que estas medidas sean rectificadas. O sea, cosa que podría cambiar si esos equipos que conllevaron una inversión de miles de dólares estuvieran funcionando, se le diera el mantenimiento adecuado para que hoy por hoy no estén inactivos. Pero, ¿cuál podría ser, más allá de eso, abogada, la solución a este problema que sabemos no solo se da en la cárcel de aquí, de Guayaquil, sino en otros recintos carcelarios del país? Bueno, la misma Constitución establece los caminos de solución. La una es la medida de protección. Todo ciudadano o ciudadana que se sienta afectado en sus derechos puede interponer un recurso de protección ante cualquier autoridad, y esa autoridad está obligada a inmediatamente hacer cesar ese derecho vulnerado. Pero en el caso
actual que estamos analizando, eso es casi inoperante. ¿Por qué razón? Porque son sectores muy deprimidos, muy dependientes, que tienen temor, como dijo una de las mujeres, las señoras que fue entrevistada, de que luego haya represalias. Entonces no se atreven a presentar un recurso de protección por temor a las represalias. Bueno, y ahora ha habido un grupo que escuchábamos, sí ha presentado la denuncia en la Fiscalía. Ahora también tener la certeza de que ahí dentro del organismo se le va a dar el trámite respectivo, ¿no? Es que realmente el procedimiento no es ese. La misma Constitución establece desde el año 1979 en el Ecuador una institución que es exactamente la única, la más competente para estos actos, que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución que fue creada hace más de 200 años para proteger a los ciudadanos de los abusos del Estado y sus funcionarios y agentes. Esa es la función de la Defensoría del Pueblo. Pero ha cumplido la Defensoría del Pueblo con el fin para el que fue creada. Pero es que justamente es la Defensoría la que tiene que cumplir, porque es la Defensoría la que tiene que aplicar las medidas de protección y además la Constitución y la ley. Aquí está la ley de la Defensoría del Pueblo, establece que el defensor o sus delegados, cuando conocen de oficio o por los medios o por cualquier forma o por denuncia que se está generando una violación a los derechos humanos, tiene que inmediatamente intervenir y sus medidas son obligatorias. Si el funcionario no las cumple, tiene una multa de 1 a 10 salarios básicos inicialmente, y si reincide, la destitución. Es decir, aquí la presión tiene que ir hacia la Defensoría, preguntarle a la Defensoría por qué no está ejerciendo esos obligaciones. Quiere decir, abogada, que desde que nosotros publicamos estos reportajes, que fue la primera entrega el jueves, el viernes le dimos un seguimiento, hoy estamos tratando el tema con usted, la Defensoría podría actuar de oficio simplemente con el hecho de lo que ha salido en la pantalla. No solamente que por estos reportajes, sino que la misma ley de la Defensoría del Pueblo establece la obligatoriedad de hacer visitas periódicas a las cárceles, dice la ley, para precautelar los derechos de las personas detenidas y de sus familiares. Y lo obliga a tener un coordinador dentro de los espacios carcelarios para precautelar que esos derechos se cumplan. Sabemos que lamentablemente los derechos en esta década anterior fueron vulnerados de muchas formas. Esto mismo de que por corrupción o por otras situaciones no estén funcionando las máquinas de control y que eso repercuta sobre las partes más débiles de la sociedad es una resultante de la corrupción. Una consecuencia. Pero esperemos que los nuevos funcionarios que están siendo designados por este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sean idóneos, sean consecuentes y puedan aplicar realmente la Constitución y la ley. Y si eso no se da, pues tiene que haber presión ciudadana, en este caso hacia la Defensoría del Pueblo, para que cumpla su rol. Y concluyo preguntándole, si la Defensoría del Pueblo no cumple ese rol, ¿quién por encima de ellos? Bueno, tendríamos que las instituciones que estamos organizadas, porque aquí tiene que haber organizaciones civiles que puedan demandar este incumplimiento y pedir pues acciones ya inclusive de comparecencia a un juicio político. Los asambleístas están en la obligación, para eso los elegimos, para que defiendan nuestros derechos. Las y los asambleístas están en la obligación de tomar medidas con los funcionarios que no cumplen y llamarlos a juicio político. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, abogada, aquí en los desayunos de 24 horas. Coincidimos en que la revisión debe hacerse, pero en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, sin degradar a esa persona, a esa mujer o a ese niño que va a visitar, a ese familiar que está privado de la libertad. Aquí hay respuestas pendientes, ejecuciones pendientes que pongan un freno a esta práctica que se ha venido dando.